aplausos. ¿Tienes más que mi amigo? Simón. Universo. Nuestros expositores son el doctor Allen Berbera y el abogado Joffrey Campaña. Así que les pido un fuerte aplauso, por favor. Cuarto ciclo de debates de técnicas de litigio en derechos humanos y control constitucional, materias que tengo el honor de impartir en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica del Ecuador y en la que busco fomentar el espíritu de discusión, de análisis de los temas de coyuntura político y jurídica del país. Excelente. Okay. Y moderador de esta noche. El éxito de este debate es justamente la presencia de ustedes. Agradecer a la ciudadanía, agradecer a la comunidad universitaria y naturalmente agradecer a los medios de comunicación que están cubriendo este evento importante. En segundo lugar, también quisiera agradecer a nuestros invitados especiales, al abogado Allen Berbera y al abogado Joffrey Campaña, que aceptaron generosamente venir a debatir en este espacio en el que corresponde. La Universidad Católica es un espacio de reflexión en donde se tiene que hacer el análisis serio, reflexivo, académico, crítico, serio. Esa es una universidad, universalidad del pensamiento. Y esta universidad, independiente de temas políticos, lo que quiere es contribuir con la ciudadanía, difundir el saber y que se discute aquí desde el punto de vista técnico, académico, pero no de una manera política, de una manera técnica, abordando la temática desde la doctrina, de la jurisprudencia, del sentido recto de la norma jurídica. Y para eso está esta universidad y la facultad presta a contribuir y cumplir con su deber de difundir el conocimiento, de difundir el análisis y la investigación. También le van a permitir, como decano de la facultad, hacer una referencia y una felicitación a Salim Saidán, al curso de técnicas de litigio y fundamentos de derechos humanos, porque esta es una iniciativa estudiantil, que las autoridades lo único que hacemos es apoyar y fomentar. Qué bueno que nuestros estudiantes, que la juventud, se preocupen por temas de interés público. Y naturalmente ese es un tema que nos interesa a todos. Aquí están en juego temas trascendentes como la libertad de expresión, las libertades y derechos, tanto más cuanto que en nuestra Constitución se proclama que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. Veamos si los derechos, las libertades y la justicia se están cumpliendo en un caso de trascendencia nacional, en donde está no la libertad de los comunicadores, la libertad de todos los ciudadanos, y que de acuerdo con los estándares de la Corte Interamericana requiere la protección.
Veamos hasta dónde es esa protección, cuál es la ponderación entre la libertad de expresión y la libertad de honor. Abogado Vera, abogado Campaña, les agradezco, no tengo por qué repetir situaciones, sé que somos caballeros, profesionales, y aquí se va a debatir con profundidad, con seriedad, a lo mejor con términos, pero nada más allá del punto académico. Para ya empezar el debate, que hemos tenido mucha introducción, solamente quiero señalarles las líneas, cómo se va a las reglas de este debate. Cada uno de los expositores tendrá 15 minutos en una primera intervención y luego los temas en la primera intervención, en el primer bloque, son los siguientes: contenido del derecho a la libre opinión y sus límites en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la Constitución de la República, la responsabilidad ulterior, la calumnia, la injuria, la rectificación, estándares interamericanos para valorar el empleo de la vía penal para sancionar una extralimitación en el ejercicio de la libertad de opinión, la autoría coadyuvante, la invocación en la sentencia del artículo 42 del Código Penal y el artículo 569 del Código Civil. Estas son las reglas que han sido aceptadas previamente por nuestros invitados y vamos a proceder de inmediato sin más preámbulo. Le vamos a conceder el uso de la palabra al abogado Jorge Campaña por 15 minutos, quien señalará abordará estos temas, y simplemente, creo que todo el mundo lo conoce, pero creo que es importante en una academia señalar los méritos sobrados que tiene el abogado Campaña. Abogado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, máster en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Navarra, España, estudios de posgrado en la Universidad de La Coruña, es becario Fulbright Temple University de Filadelfia, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad del Espíritu Santo de Guayaquil, miembro del equipo de investigación de la Cátedra Garrigues de la Universidad de Navarra, miembro del equipo de colaboradores de Legal Study España, asesor para autonomías del alcalde de Guayaquil, abogado Jaime Nebot, es director ejecutivo de la Academia Ecuatoriana de Derecho Administrativo, es asesor legal de la Presidencia de la República en el gobierno del doctor Gustavo Noboa, director general de Gobierno y Derecho del Centro de Estudios de Derechos Públicos y otros cargos en el sector público y en el sector privado. Con ustedes, el abogado Jorge Campaña, para quien tiene un fuerte aplauso. Pero el honor es patrimonio del alma, y el alma solo es de Dios. Calderón de la Barca. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Don Quijote de la Mancha. Buenas noches, señor decano, señores organizadores, Salim, profesor, público presente. Indudablemente que un debate de esta naturaleza, de este tipo, aparentemente confronta el derecho al honor con el derecho a la libertad de expresión. Y he querido precisamente arrancar esta intervención señalando dos citas tremendamente importantes que manifiestan y ratifican la importancia de ese derecho al honor. Ese artículo señala, entre otras cosas, que los ecuatorianos tenemos derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones. Es decir, una primera consideración es que la libertad de expresión implica necesariamente la libertad de pensar. Esto es, quien está en condiciones de pensar, está en condiciones de exteriorizar su pensamiento. Y para poder exteriorizar el pensamiento, la Constitución tiene otro capítulo, por alguna razón no vinculado directamente a la libertad de expresión, sino a la comunicación, que en síntesis determina que la persona que piensa y que puede exteriorizar un pensamiento libremente, tiene opción a hacerlo utilizando diversas vías, diversos mecanismos, y en ese sentido los medios de comunicación. Pues bien, constitucionalmente entonces hay un primer derecho muy claro, derecho a opinar y expresar libremente el pensamiento. ¿Cómo se lo hace? A través de los medios de comunicación, lo que nos lleva necesariamente a revisar el artículo 16, que señala, entre otras cosas, que las personas de forma individual o colectiva tienen derecho a una comunicación libre,
intercultural, incluyente, diversa, en todos los ámbitos de la interacción social. Pues bien, en definitiva tenemos esa libertad amplísima de hacerlo, pero evidentemente viene la primera pregunta y motivo de este debate, de esta intervención. Esa libertad que aparentemente, según la Constitución ecuatoriana, es amplísima, porque el artículo 66 menciona que tenemos el derecho a expresar libremente nuestras opiniones, en principio sin restricciones, concebido como libertad de expresión. Tiene, no obstante, por ser un derecho y un derecho humano, tiene tratamiento y regulación en la Convención de Derechos Humanos y, por supuesto, en otros convenios internacionales. Y fundamentalmente en el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de la cual el Ecuador es parte, se señala claramente, artículo 13, toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir, difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento a su elección. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores. Y entonces, noten ustedes cómo, tratándose específicamente de la libertad de expresión, la Convención establece un marco conceptual fundamental. Marco conceptual fundamental que determina que no cabe limitar bajo ninguna posibilidad el pensamiento, la posibilidad de expresar el pensamiento, tanto que se prohíbe esa censura, pero en cambio, y como contrapartida, señala, no obstante, tiene que haber responsabilidad ulterior. ¿Qué significa esto? Lo que les decía al principio. No existe un derecho al insulto, sin lugar a dudas, pero no se puede prohibir la exteriorización de un pensamiento. Y yo creo que aquí viene uno de los temas fundamentales que nos trae esta noche y que motiva este proceso. Está claro entonces cuál es el contenido de la libertad de expresión. Libertad de pensar, libertad de opinar, libertad de exteriorizar, libertad de fundar medios de comunicación, libertad de transmitir ideas libremente. ¿Cuál es un elemento clave? Que esa posibilidad de exteriorizar pensamiento no puede estar sujeto a censura previa. Hay alguna excepción para la censura previa, que la contempla la propia Convención, que no viene al caso de extenderse, pero que la sintetizo, es simplemente cuando se puede establecer censura previa respecto de espectáculos públicos para efectos de protección de los derechos de los menores. Pero dejando a salvo ese escenario, no hay posibilidad jurídica de censura previa. Muy bien, pero al mismo tiempo se contempla la responsabilidad ulterior. Esto es, lo que les decía antes, no hay derecho al insulto. Pues bien, ¿cómo se establece fundamentalmente esa responsabilidad ulterior? Esa responsabilidad ulterior se establece a partir de ciertos tipos en el derecho ecuatoriano todavía constantes en las disposiciones legales y puntualmente el Código Penal, y que históricamente han sido la calumnia, la injuria o la rectificación. ¿Qué significa esto en síntesis? Que el Código Penal ecuatoriano contempla un par de disposiciones que penalizan la injuria, y que penalizan la injuria considerando a la injuria contra autoridades públicas como un suceso tremendamente grave. Pues bien, estos dos tipos penales básicos que están contemplados en partes distintas en el Código Penal, de una parte lo que es el delito de desacato y de otra parte lo que es la injuria propiamente dicha, están en absoluto cuestionamiento y en absoluto entredicho, porque el tema es